Buenos días, entonces hoy día vamos a ver la teoría de la política sistémica. Esta clase puede ser muy larga o puede ser muy corta, como la podemos hacer. Acuérdense que hay vasos sanguíneos desde cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. En teoría, cualquier órgano puede ser afectado por una vasculitis. Y de hecho ocurre eso. Incluso la clasificación que más se usa es la de grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos, como vamos a ver. Y en todas severas, esta es una patología que extraño, es el número 2 de pacientes hospitalizados. Estaba 3, pero yo está viendo más. No tengo la casuística exacta, pero de los pacientes, las 12 camas hospitalizadas que hay, siempre hay que ser una vasculitis. Siempre hay que ser una vasculitis. Entonces, ¿cómo voy a sentar acá? Como su nombre lo indica, la vasculitis es una inflamación de paredes de los vasos sanguíneos. Inflamación causada por los leucocitos. Generalmente son neutrófilos, como vamos a ver. Patológicamente hay pérdida de la integridad vascular. También, como mencioné, en la clasificación, los leucocitos pueden dañar grandes vasos, medianos vasos o vasos de pequeño calibre. Ahí vemos, por ejemplo, el lumen de un vaso sanguíneo. Hay una necrosis, acá pueden ver una necrosis, ¿no? Endotelio. Entonces, hay depósito de fibrina. Entonces, cuando ocurre el daño, ¿no? La arteria o se obstruye, como en este caso, y ya no hay flujo sanguíneo y lógicamente se va a dar manifestaciones de isquemia a donde vaya la arteria taponada, o se puede hacer aneurismas. Aquí hay un aneurisma disecante. Lo cierto es que la pared se rompe, se extravasa. De hecho, las lesiones de la vasculitis que van a ver ustedes están rojas, por ejemplo, es porque se ha extravasado los glóbulos rojos. O van a haber necrosis, porque se ha obstruido y ha pasado cierto tiempo. Entonces, el impacto de la vasculitis es que puede afectar pues, cualquier órgano o sistema. Así vamos a ver vasculitis que afectan el sistema nervioso central. Por ejemplo, hay lo que se llama vasculitis aislada del sistema nervioso central. Esa es una vasculitis. O sea, hay muchas más vasculitis de las que vamos a revisar, dependiendo de dónde se localice la lesión. En los ojos es muy frecuente la escleritis, también en la nariz, en el pabellón auricular, en la garganta, como vamos a ver en Wegener o en el Kawasaki. También en los pulmones, como es la poliangiitis neurotrópica, por ejemplo, que da necrosis del pulmón, o el Wegener mismo, el corazón
¿Cómo pueden ustedes saber que puede haber un infarto agudo de miocardio en un niño de 6 años, o de 8 años, o de 5 años? O sea, es una condición rara, ¿no? Kawasaki no es tan raro, ¿eh? En el hospital de niños van a ver seguramente varios Kawasaki. Y la principal preocupación es que no vaya a tener un chiquito de 6 años, imagínense, que se lo obstruye o hace un aneurisma de las coronarias y pueden fallecer. No les damos aspirina, por ejemplo, que es, o bueno, una plasmaféresis de repente, pero la aspirina y los corticoides le salvan la vida. La aspirina es particularmente útil en el Kawasaki, es una técnica de reumatología. También puede verse glomerulonefritis en el riñón, en el tracto gastrointestinal puede haber perforación, sangrado, en el sistema nervioso periférico puede haber mononeuritis múltiple, lesiones en la piel, artritis, el aparato genitourinario también. De hecho, por ejemplo, en la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa hay característicamente vasculitis de los testículos. Ese es un dato también que a veces preguntamos, la vasculitis de los testículos, ¿en qué se puede ver? ¿En qué tipo de vasculitis? ¿No? Todo el mundo sabe que por la arteritis nodosa. Bueno, hay varias maneras de clasificar. Una de ellas es, por ejemplo, arterias de gran calibre, como la arteritis de la temporal y el Takayasu, de mediano calibre, de pequeño calibre, y también como si nosotros decimos vasculitis, puede ser arteriola o venosa, capilar. Si nosotros decimos arteritis, se refiere básicamente a que es la arteria. Venulitis es la vena, pero digamos, si uno se refiere a vasculitis, puede ser arteria o puede ser vena. Esto es importante a veces. Acá tenemos las arteritis de células gigantes, que se pueden ver ahora, las vamos a repasar brevemente. Arteritis de Takayasu, son de grandes vasos. Vamos a enfermedad sin pulso, porque tú le tomas siempre hay que acostumbrarse a tomar el pulso radial en los dos brazos, o la presión arterial en los dos brazos. Es una buena costumbre, sobre todo cuando estamos ante un diagnóstico desconocido, que no tiene diagnóstico el paciente. Se ve Takayasu, se ve arteritis de las células gigantes, claro. Esta arteritis de la temporal, ¿no? que caracteriza a la arteritis de células gigantes, se ve más en población caucásica, pero también también se ve. De hecho, ¿no? Yo me acuerdo bien que vino un español una vez, un doctor que era de Valencia, me acuerdo, hablarnos de osteoporosis. Y yo le pregunté qué patología ve más en su consulta particular, porque él hablaba de osteoporosis y del hospital, de osteoporosis. Y me dijo que lo que más veía era arteritis de la temporal. Me llamó la atención, pero después revisando, efectivamente, es más frecuente en la población anglosajona. Luego tenemos a las arteritis de mediano calibre, que son la poliarteritis nodosa, el famoso PAN, o la enfermedad de Kawasaki, enfermedad linfomucocutánea de los niños, que son de mediano calibre. Esas son las que pueden hacer angina de pecho, el niño. Luego tenemos ya las de pequeño calibre, la púrpura de Jenosch-Schönlein, la vasculitis por crioglobulinemia. Y también tenemos la vasculitis leucocitoplásmica, en la cual se ven los capilares ahí rodeados de leucocitos. Y la antimembrana basal glomerular también son un tipo de vasculitis ya un poco más raras, pero
Por eso muchas veces recomiendan hacer biopsia de la zona. Por lo menos el doctor Gary Sánchez, cuando normalmente consulta, dice biopsia, porque quiere estar seguro de lo que está pensando. Y la recomendación siempre es tratar de conseguir biopsia, Luego tenemos estas dos vasculitis que son las más importantes a mi modo de ver acá en el Perú, por lo menos lo que nosotros vemos, que es la poliangiitis microscópica, o PAM simplemente, pero PAM con M. Y luego tenemos la granulomatosis de Wegener, o angeitis con granulomatosis, también se le llama, el síndrome de Church-Strauss, que también se le denomina vasculitis con eosinofilia. Nosotros hemos visto bastantes pacientes con la angeitis microscópica y pacientes con Wegener. Sin embargo, casi no hemos visto, creo que un paciente o dos tal vez de Church-Strauss o vasculitis con eosinofilia. Estas de acá son asociadas al ANCA. Son vasculitis asociadas al anticuerpo anticitoplasmático neutrófico. Muy bien. Entonces, asociadas, ¿qué cosas son los anticuerpos anticitoplasmáticos neutróficos? Cuando yo estudié medicina, no existían esos anticuerpos. No estoy tan viejo, pero no existían esos anticuerpos. Acá vino un doctor a hablar sobre un paciente que tenía nódulos pulmonares y se le habían hallado en sangre unos anticuerpos un poco raros. Después se llegó a llamar ANCA, los ANCA, especialmente el Wegener y el COVID, angeitis microscópica. A menudo tienen ANCAs positivos que pueden ser detectados por inmunofluorescencia. Dos son los patrones principales, el perinuclear o PANCA, que son más específicos para la mieloperoxidasa, MPO o PAM. Nunca me acuerdo cuál es cuál, pero por la angeitis microscópica. Y el otro es el CEANCA, o citoplástico, que es 90% específico para proteinasa 3, PR3 y el Wegener. O sea, no quiere decir que un PAM pueda tener CEANCA ni que un Wegener pueda tener PANCA, sino que es más específico para eso. No es absoluto. Los títulos de ANCA pueden fluctuar en el transcurso de la enfermedad. Siempre, cuando le sale un ANCA positivo, o ustedes sospechan de una vasculitis, por ejemplo, PAN, pueden pedir el citoplasmático de neutrófilos. Si les sale positivo, pues tienen ya casi 3/4 del diagnóstico hecho, o gran parte de su diagnóstico hecho, pero a veces pues no son 100% sensibles ni son 100% específicos todos. Bueno, pero si ustedes están en la nebulosa, pueden pedir y puede formar parte también del famoso perfil reumático. En la fisiopatología de la vasculitis ANCA, voy a adelantarme un poquito. Las células del neutrófilo, las células plasmáticas, sobre todo las células plasmáticas, se diferencian, entonces del linfocito CD20 se diferencian las células plasmáticas y producen grandes cantidades de autoanticuerpos, que son estos de aquí, ¿no? Y son los que van a intervenir en la lesión del vaso sanguíneo. Las células plasmáticas liberan ANCA que pasan torrente sanguíneo. Y en la fisiopatología de la vasculitis ANCA positivo, el endotelio y los neutrófilos producen PR3 y MPO en sus superficies, ¿no? Las cuales interactúan con el ANCA del torrente sanguíneo y se arma el despelote ahí, porque se inflama todo el vaso sanguíneo. Entonces, los ANCA tienen mucho que ver con la destrucción del vaso sanguíneo. Por eso, uno de los objetivos en el tratamiento a
aparte de la clínica, podría ser que ya el ANCA se haya vuelto negativo. Ya no hay. Por ejemplo, en los pulmones, aquí tenemos las células endoteliales y tenemos receptores de ANCA, o tenemos un neutrófilo. Entonces, se adhieren a la pared del endotelio estos neutrófilos y empiezan a causar daño al endotelio. Entonces aparecen otras células inflamatorias, ¿no? Y se liberan citoquinas proinflamatorias, reclutando más neutrófilos y otras células inflamatorias, amplificando el proceso vasculítico. O sea, quiere decir que se produce daño, ¿no? A la pared. Aunque habían algunos autores que decían, no, el ANCA no sirve para el seguimiento. Sin embargo, eso es controversial, porque los pacientes ANCA positivo vasculitis, ya sea el PAM o ya sea la hepatitis de vena, siempre los ANCA disminuyen con el tratamiento. Yo creo que en la actualidad sirve como parámetro de seguimiento del ANCA. No vas a estar haciendo biopsia cada rato tampoco, ¿no? Aparte que tienen patelia los pacientes, o sea, cuando les haces ahí la lesión, no se cierra, a veces la herida no sana porque el endotelio está alterado. Y tenemos pacientes que les han hecho biopsia de una lesión de vasculitis de este tipo en la piel, por ejemplo, y no cierran la herida de varias semanas. Pero de todas maneras hay que buscar información biológica. Los neutrófilos entonces ANCA activados, digamos, y otras células inflamatorias infiltran desde la pared de los vasos sanguíneos y pueden extenderse al tejido perivascular, causando necrosis fibrinoide, causando necrosis. Entonces, las lesiones que van a ver ustedes. Esta es una manera de ver las cosas, ¿no? Miren ustedes, acá son algunas manifestaciones clínicas. Como ustedes se imaginarán, pues no todas no son parejas, ¿no? Por ejemplo, la glomerulonefritis, casi igual, 80% de los pacientes suelen tener, no hay mucha diferencia entre el VN y el PAM, pero en lo que se refiere a problemas gastrointestinales, sobre todo sangrado por heces, lesión puede hasta perforarse y producir la muerte de los pacientes, es más en el PAM. Un poquito más también hay mononeuritis múltiple, lesiones del sistema nervioso periférico. Hay compromiso cardíaco. El compromiso cardíaco se puede llegar al infarto del miocardio y hay compromiso inflamatorio también. En este caso, el PEO es mucho más frecuente que el PAM. Sin embargo, ambos pueden dar. Nosotros hemos visto bastantes pacientes con BNL, como casi todos tenían compromiso ocular, tenían escleritis, PAM, conjuntivitis, escleritis y hasta destrucción de la esclera. Miren, acá el BNL, cuando hay sinusitis, ¿no? O compromiso nasal, casi hay que pensar en erosiones, destrucción, es casi como esa granulomatosis de BNL cuando afecta a la nariz. Nosotros hemos tenido un paciente que, por ejemplo, falleció porque se le había hecho una necrosis retroocular y era como un cáncer retroocular, pero se había infectado encima por hongos y por bacterias. No le podían drenar porque lo operaron como 3 o 4 veces. Me acuerdo bien porque era padre de un colega. El colega venía todas las mañanitas a ver a su papá y se iba a trabajar después. Y no se le pudo salvar la vida. Hizo septicemia, no mejoraron los antibióticos, pero le hicieron varias veces el drenaje. Pero bueno, es como una neoplasia del VN. Ahora vamos a ver algunas láminas. También hay nódulos pulmonares. ¿No? En el VN, pero también puede ser una hepatitis. La hemorragia alveolar es muy común. Nosotros hemos estado en casos de discusión de casos clínicos, juntas médicas,
de pacientes que se habían anemizado. Nadie sabía la causa de la anemia, tenían unos infiltrados pulmonares. Y resulta que se había anemizado porque la sangre no era una anemia hemolítica, no era una anemia por enfermedad crónica, era una hemorragia, pero la hemorragia no salía al exterior, estaba dentro de los alveolos. O sea, también es una... Estas vasculitis a veces son un reto al diagnóstico, Y hay que tener mucho sospecha clínica para eso. También tenemos las manifestaciones renales. Por ejemplo, hay una necrosis segmental fibrinoide, ¿no? La glomerulonefritis a menudo es rápidamente progresiva. De la UCI hemos contestado muchas interconsultas con este problema. Patológicamente es indistinguible entre el BM y el PAM, ¿sabes? Prácticamente parecidos, ¿no? Tienen también las crecientes celulares que hay. Acá estamos viendo esa creciente celular, ¿no? Que hay en el glomérulo. Ahora se ha puesto muy de moda, incluso como primera elección, el rituximab, porque al producir apoptosis de las células CD20 positivas, ya no se diferencian en células plasmáticas y disminuye tremendamente la producción de ANCA, que tiene mucho que ver con la patogenia. Por ejemplo, en las manifestaciones pulmonares, acá estamos viendo un nódulos pulmonares, se ven los nódulos pulmonares. En la radiografía ya se ve en el scan de alta resolución, se ve en el TAC, mejor todavía. Hacen cavidades al medio, hacen cavidades. También hay úlceras orales y también úlceras gingivales. Como dije, en teoría, cualquier cosa que puede dar. En el tracto respiratorio superior, es lo que yo les decía, se forman a veces unas masas retroorbitarias. Y también se puede producir, como se produce daño en la nariz en sí era montar famosa. Acá se insinúa un poco que es típico del Wegener. Masas retroorbitales se ven acá. Es una enfermedad bien fastidiosa, sin Wegener. Cuando hay compromiso nasal, hay que pensar más en Wegener que aunque el tratamiento es idéntico, o sea, simplemente para ver aquí hay un paciente, por ejemplo, con exoftalmo, y acá está con endoftalmo, no exoftalmo, sino endo, por la destrucción enoftalmo, y escleritis. No confundáis lo que es conjuntivitis de lo que es escleritis. La esclera, el ojo está rojo alrededor de la córnea. En la conjuntivitis es diferente, está en la conjuntiva, acá se ve. Eso se nota clarito, una destrucción de la esclera, ¿no? Produciendo escleromalacia. La escleritis es un fenómeno de autoinmunidad casi, a diferencia de la conjuntivitis, que es infecciosa muchas veces. Pero no hay que confundirnos la escleritis con conjuntivitis. Y la escleritis también, la cuerita nomás. Pero otra de las cosas es que, si bien es cierto que es una enfermedad crónica, acá se ve, por ejemplo, acá un lóbulo, un nódulo, ¿no? Con diagnóstico de Wegener. Pero acá desapareció el nódulo luego de 2 meses de tratamiento.
Pero acá está en remisión el paciente, pero suele tener recaídas, mira, reapareció el nódulo, una recaída. O sea, si bien es cierto que son enfermedades crónicas, uno las tiene, sin embargo, tiene la esperanza de decirle al paciente que hay que entrar en remisión y luego un tratamiento para evitar la recaída. Pero es un tratamiento seguramente con medicamentos. Hacen recaídas. Cualquier tipo de vasculitis hace recaídas. Entonces, ¿hay curación? Sí hay curación, pero la tasa de recaídas no es tan infrecuente. Acá tenemos una hemorragia alveolar. Les contaba, la imagen puede ser otitis grado, pero seguramente que en la junta médica que hago mención, llamaban por anemización, era la consulta era por anemia, de causa no precisada. Resulta que había tenido una hemorragia alveolar, después se supo esto. Es una biopsia renal en la cual se ve el compromiso vascular. Tenemos pacientes que han ido a la diálisis, a veces vienen así con 4 o 5 de creatinina y el compromiso es más renal que otra cosa. También la monoanalitis múltiple, ¿no? Acá hay vasculitis de los vasos nervosos y da el radial, parece que fuera acá, y acá, del nervio del pie. Se puede hacer biopsia acá, se puede hacer biopsia para ver, pero la patología es vasculitis de los vasos nervosos con lesión del nervio. Como dicen, ¿cuál sería la patología? Algunos médicos incluso no sabían que existía el vaso nervoso. Y las manifestaciones cutáneas, acá obviamente son de pequeño calibre. Hay extravasación de necrosis, ¿no? Hay extravasación y necrosis. Pero hay manifestaciones cutáneas. Acá, por ejemplo, sí se puede hacer una biopsia para ver con más detalle lo que está ocurriendo ahí, sobre todo porque son enfermedades que pueden ser delicadas. Por ejemplo, el Wegener, las manifestaciones específicas son destrucción del tracto respiratorio alto, pseudotumor orbitario, patimeningitis hipertrófica y encías en presa. El PAM, la enfermedad pulmonar intersticial, la hemorragia alveolar, bien específica del cometín microscópico. De hecho, el estrado es el asma, la eosinofilía, lógicamente, y la linfa, la linfopatía, son más específicas de esas tres. Sin embargo, también hay que ver el diagnóstico diferencial, otras condiciones asociadas con el ANCA positiva, ¿no? Aparte, las mismas vasculitis también te pueden dar crioglobulinemia, vasculitis cutánea leucocitoplástica, ¿no? La presencia de neutrófilos alrededor del vaso sanguíneo, la púrpura de hemocronis, la poliarteritis nodosa, que es de mediano calibre, la arteritis a células gigantes, que también es de gran calibre, arteritis de Takayasu y el BSET también te pueden dar vasculitis ANCA positivos. Sin embargo, estos ANCA positivos son a títulos más bajos, pero no hay que sorprenderse porque nosotros hemos visto ya varios pacientes con lesiones de púrpura de hemocronis que tenían el ANCA un poquito altito nada más, pero uno se asusta pues, porque ahí se puede tener un PEG o un PAM, que son condiciones más severas, mucho más severas, pero también para que vean cómo la medicina está complicada, hay otras condiciones que pueden dar ANCA positivo, que son el lupus, la enfermedad de Lupasco, el Sjögren, la polimiositis, la hernia, enfermedad mixta de tejido conectivo, AR, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal,
tiroiditis de Hashimoto, esclerosis múltiple, problemas físicos, o sea, lo que nosotros llamábamos antes el síndrome del escopetazo, entraba un antígeno al organismo de la persona que puede ser o cualquier antígeno que pueda. Infecciones también, por ejemplo, TBC, VIH, hepatitis, neumocistis, poliomielitis, hepatitis, también pueden dar. El famoso escopetazo era, entraba un antígeno al organismo de la persona y se activaba un montón de autoanticuerpos, un montón de anticuerpos. O sea, no solamente era específico para el germen que entra, por eso tenemos muchos falsos positivos en medicina. Por eso tenemos muchos falsos positivos en miscelánea, mire, la fibrosis pulmonar idiopática, el infarto, sarcoidosis, abuso de cocaína, el síndrome de Alport, no me acuerdo qué es, pero algo de la sinofilia vieja. Entonces hay que tener en cuenta que también hay otras condiciones asociadas a, no solamente a las políticas. Entonces en el diagnóstico diferencial podemos ver hemorragia viral difusa, puede también dar estas otras manifestaciones. El síndrome del pulmón riñón, que es el famoso lupus, o espacio, globulopenia, fibrosis pulmonar, idiopática, CAR, también, no solamente el PAM, neuropatía periférica, no solamente una vasculitis, sino también globululemia, lupus, la diabetes, problemas tóxicos o metabólicos también pueden dar meningitis, infección en el rango. Este doctor que vino a hablar sobre vasculitis aislada del sistema nervioso central está descrita. Lo vino a presentar porque era un doctor que venía todos los años a pasar una semana en el hospital de Estados Unidos, hablaba español, más o menos. Y lo que pasa es que le dio vasculitis aislada del sistema nervioso a uno de sus colegas médicos que trabajaba con él. Entonces, porque vino manejando su carro y después no sabía quién era, ni dónde estaban, ni se había parqueado. Por eso recuerdo bien esa lesión focal del sistema nervioso central, lesiones malignas, entra en el diagnóstico diferencial. Y la púrpura palpable, la lividez racemosa también se puede ver en otras enfermedades. O sea, de todas maneras, como dije, había que recurrir un poco a la biopsia. Cuando no esté en duda, hay bastantes patologías y en el diagnóstico diferencial en los sitios recurrentes. También no solamente en el pene, se ve más seguramente en alergias y infecciones. Tallo nasal y septal. Eso también es importante, que la politraumitis recidivante se puede ver también con uso de cocaínas, de trastornos psiquiátricos, enfermedad auditiva, infecciones o alergias, no es solamente vasculitis. La glomerulonefritis, ya lo mencionamos, las uropatías obstructivas también se puede ver no solamente en problemas de vasculitis, sino también en infecciones o neoplasias y las masas renales que son neoplasias. Pero también podría verse. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones de verdad. Un centro de experiencia, por ejemplo. Hay que hacer el seguimiento, el ANCA, pero también en el contexto clínico adecuado. Nosotros nos basamos en el ANCA, pero y tratar de hacer biopsias para confirmar el diagnóstico. Pero hay que estar siempre alertas a que no vaya a ser un diagnóstico diferencial o un diagnóstico errado. Una evaluación clínica estructurada, exámenes de orina y otros de laboratorio. Y las vasculitis deben ser categorizadas para ayudar a las decisiones terapéuticas. Y mejor, mientras más, porque a veces nos quedamos con el diagnóstico de vasculitis. Ya tiene vasculitis, hay que hacer lo que puedo decir, no. Esto lo vamos a ver más adelante.
en la parte de tratamiento, ¿no? Generalmente se utiliza la ciclofosfonamida, ¿no? Con corticoides. Me he pasado a la parte final. O sea, perdón un ratito. Bueno, no sé qué ha pasado. La verdad. Me he comido varias. Estarán al final. A ver, voy a avanzar un rato. Hay varias. No. Me han ido varias diapositivas. Me han desaparecido las diapositivas. Sí, doctor. ¿Cuántas diapositivas eran? Acá hay 44. ¿Perdón? ¿Cuántas diapositivas eran? Porque acá hay 44 en total. Eran algo de 58. Ah, entonces sí. Son... Creo que está en la versión anterior. Bueno, vamos a hablar de un poquito así. Por ejemplo, la arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal es una arteritis más caucásico, se asocia mucho con ceguera. O sea, una de las principales, pero también con polimialgia reumática, una de las características. Se palpa la arteria, la cefalea, la visión borrosa, y hay que tratar de evitar la arteritis de la temporal, hay que tratar de evitarla con corticoides, pero haciendo el diagnóstico bien temprano. Porque era una migraña, y no es una migraña, hay que tratar siempre en esta zona temporal y se palpa la arteria temporal. Yo tenía todas varias pistas. Luego el tacayazo, ese es de grandes arterias. Luego tenemos el tacayazo también es de grandes arterias, de la aorta, serena, si está comprimida la arteria humeral, por ejemplo, no vamos a palpar la arteria radial, lo que se llama también enfermedad sin curso, la arteritis de la cerebro. La arteritis de la temporal con mucha frecuencia va con polimialgia reumática. O sea, los pacientes son ancianos con la velocidad de sedimentación muy alta, porque todos están vasculitis. Una de las características principales es que su velocidad de sedimentación es más de 100, 80, 90, 100. Eso no da así cualquier enfermedad. La vasculitis sí nos da velocidad de sedimentación y la polimialgia reumática también da velocidad de sedimentación muy alta. Los pacientes no pueden elevar los brazos, no pueden elevar las piernas, no pueden subir escaleras, generalmente son de más edad. Entonces va mucho con arteritis de la temporal. Pero la principal manifestación, como digo, de la arteritis de la temporal es la posibilidad de que hagan ceguera. Hay que tener cuidado. Antes se hacían biopsias de las arterias temporales. Sin embargo, se vio que como el compromiso es vaso sano, arteritis, vaso sano, arteritis, vaso sano, arteritis. Se puede hacer biopsias, pero hay que tener en cuenta que puedes agarrar un vaso sano también. En la actualidad se discute a ver si se debe o no hacer una biopsia de la arteria de la temporal. Es frecuente, es frecuente. Nosotros hemos visto asociar las enfermedades reumáticas a cáncer o pulsos también. Forma parte de la polimialgia reumática, la arteritis de la temporal y también como descarga de neoplasia pública. El tacayazo es una inflamación y se produce una estrechez, básicamente una inflamación y una estrechez de las arterias de la aorta, las que salen de la aorta. Hay una clasificación de tacayazo. Después, las de mediano calibre. Bueno, los de mediano calibre son unos niños que generalmente vienen después de un cuadro respiratorio superior y tienen lesiones. La lengua de fresa es bien característica de la arteritis de Kawasaki. Claro, si estuviéramos en Japón seguro que vemos mucho más. Pero esta es la arteritis, bueno,
Nosotros vemos en el Museo del Niño de todas maneras, van a ver, como dije, el riesgo de eso es que hagan un impacto en el miocardio. Y el tratamiento con eso es la aspirina. Ustedes es increíble, nosotros hemos visto como pacientes que están con llagas en la boca, en la nariz, úlceras, la misma vasculitis de la orofaringe, como con una, al día siguiente la aspirina ya estaba muchísimo mejor. Hay una respuesta bastante espectacular de la arteritis de Kawasaki con la aspirina. Las de mediano calibre que más se ven en la práctica son entonces las de mediano calibre de Kawasaki y por la arteritis nodosa. La arteritis nodosa se asocia mucho a la hepatitis B o C, se asocia mucho también a microaneurismas, son característicos de los microaneurismas renales, la arteria renal. Cuando alguien diga qué tipo de vasculitis se asocia a microaneurismas, esa es la arteritis nodosa. ¿Qué tipo de vasculitis se asocia a lesión vestibular o a orquitis? Esa también es la vasculitis nodosa. Pero sin embargo hacen úlceras grandes en las piernas, hacen mononucleosis múltiples, son de mediano calibre, Luego ya tenemos la de pequeño calibre. Vamos a... Esta nos tenía bien enseñada para no olvidarme de lo que tengo que decir, pero lo principal les he dicho. La ciclofosfamida es lo que es ciclofosfamida por vía oral o vía endovenosa. Sin embargo, hay que darle. Estas son recomendaciones de regular para la vasculitis de pequeñas vasos, sea el PAN o sea el BEC, con corticoides para inducir la emisión de la vasculitis generalizada. Esto se puede dar 15 miligramos por kilo cada 2 semanas por 3 dosis máximo. O ciclofosfamida también. Generalmente las recomendaciones son entrar a la remisión con corticoides más ciclofosfamida. Esos son los. Algunos colegas han usado ciclosporina, lo consideran tan eficaz como la ciclofosfamida en inducir remisión. Tenemos, sin embargo, la vía oral es muy tóxica de la ciclofosfamida, produce mucha leucopenia. Hay que tener cuidado al usarla. Y también se corrige con la creatinina. Nosotros hemos tenido errores de tratamiento por no corregir. Incluso una paciente falleció, me acuerdo bien, no fue en el servicio de tratamiento, fue en otro servicio, pero porque no tuvieron en cuenta la corrección de la ciclofosfamida y tenía compromiso renal, por lo tanto, la depuración estaba baja. Hay que tener cuidado. También se puede utilizar tanto en la PAM como en el PN, metrotexal, sobre todo en vasculitis temprana. O sea, la recomendación es dar siempre corticoide con un inmunosupresor. El inmunosupresor puede ser metrotexal, puede también ser ciclofosfamida. Nosotros utilizamos el metrotexato para muchas enfermedades que estoy pasando acá. Algunos colegas prefieren usar también gamma globulinas, ¿no?, para bloquear inmediatamente los ANCA y favorecer junto con el corticoide. Pero generalmente son pacientes delicados, se puede utilizar gamma globulina, corticoides y ciclofosfamida también, porque muchas veces hay
severidad de los casos. Acá, por ejemplo, dan 1 por kilo de prednisona por un mes, por lo menos, o sea, que la dosis alta. También se puede usar metilprednisolona. Generalmente aquí en el hospital usamos gamaglobulina, metilprednisolona y ciclopentazolina. La gamaglobulina es un poco costosa nada más para cuando está fuera del seguro. También se puede hacer plasmaféresis en pacientes con compromiso renal rápidamente progresivo. Hay un nivel de recomendación incluso de 1B y A. Y mejora el pronóstico renal en pacientes con creatinina mayor de 5.5. Usándolo a la vez la plasmaféresis, puede ser la hemoglobina también, el ciprofosfamida con corticoides. Estos son nuestros medicamentos de bandera que usamos. Sin embargo, un paciente como les repito, un paciente con PAM o con VEGA son pacientes graves, son pacientes que están generalmente en la UCI. En México también utilizan, he hecho algunos estudios de plasmaféresis y de sus cursos de metilprednisolona con ciprofosfamida, con buenos resultados. Reducción de progresión de la enfermedad renal crónica, pero sin embargo no hay cambios en la sobrevida y los efectos adversos. Es una enfermedad grave. De hecho, nomás tener cualquiera de estas dos enfermedades tiene un pronóstico reservado en general, la mortalidad es alta. Una vez que se ha entrado en remisión, tenemos que entrar a una etapa de mantenimiento para evitar las recaídas. Entonces acá se puede utilizar dosis bajas de corticoides, generalmente 10 o 15. Los corticoides se dividen en dosis bajas y en dosis altas. Las dosis bajas son menos de 10 miligramos al día y las dosis bajas, ya altas, son de medio miligramo por kilo de peso por día. O sea, si una persona pesa 60 kilos, 30 miligramos ya. A partir de ahí empieza el efecto inmunosupresor. El efecto antiinflamatorio es hasta los 20 miligramos al día, ¿no? 20 miligramos al día. Ese es el efecto antiinflamatorio. Se puede utilizar azatioprina, 2 miligramos por kilo por día, o metrotexate, esta dosis 20 miligramos a la semana para terapia de mantenimiento, cuando ya se ha producido la remisión. Ahí con eso lo que se logra, lo que se pretende es que no se reactive cualquier tipo de vasculitis que tengamos. Terapias alternativas en pacientes que no alcanzan remisión o presentan recaídas. La inmunoglobulina, como les decía yo, se puede utilizar al comienzo. Acá hay muchas tendencias a usar la inmunoglobulina de inicio cuando están malos los pacientes. Disminuye la actividad de la vasculitis persistente y hay duración del efecto, no mayor de 3 meses. Es bastante carísimo para la mejoría que tienen los pacientes. Este también es un tratamiento que, digamos, tiene mucha lógica, porque si son los linfocitos B los que se convierten en CD20, se convierten en células plasmáticas y empiezan a sintetizar un montón de ANCAs, al producir la apoptosis por el rituximab, entonces también se van a producir, no se van a producir muchas células plasmáticas, sino células mucho antes. Entonces se suele dar, como dar en linfoma. El linfoma suele dar 375 miligramos por metro cuadrado por semana, por 4 semanas,
cada 4 semanas, hasta que se entren en remisión. En este estudio RAVE, un grupo recibió rituximab y otro grupo recibió silorexamida, 2 miligramos por día por 6 meses. Y luego pasaron a azathioprina, 2 miligramos por kilo por día. Es un estudio doble ciego de rituximab con el esquema tradicional, ¿no? Y el objetivo fue tratar de producir remisión a los 6 meses y sin usar corticoides. Este es un estudio que lanzó a rituximab como una de las principales terapias. Hubo 64% de remisión en rituximab y 53% con ciclofosfamida, ya lograron el objetivo, ¿no? Y en enfermedad recurrente también. Entonces, prácticamente ahora las vasculitis graves las tratamos con rituximab. Eso no. La sobrevida ha mejorado, de todas maneras a 5 años es 75%, de todas maneras es una mortalidad alta del 25%. La sobrevida de la vasculitis ANCA positiva, ¿no?, es menor cuando la creatinina está elevada al inicio de la enfermedad. Eso sí se conoce. Igual pasa en el lupus, en otras enfermedades. En pacientes con enfermedad renal crónica terminal, también la sobrevida es menor. 64% en el primer año y 50% a los 5 años. Si tienen ya, tendrían que hacerse diálisis acá. Y en hemorragia pulmonar, el riesgo relativo de mortalidad es 8 veces mayor que si no tuvieran hemorragia pulmonar. Es una condición grave también. La recaída es mayor en pacientes con anti-PR3 que en los MPO. Y la bronquiolitis microscópica tiene peor sobrevida que la PE. Estos son algunos datos interesantes para tener en cuenta. Este es el pronóstico. Factores asociados a aumento de la mortalidad, edad más de 50 años, compromiso renal con hipertensión, compromiso pulmonar, al momento del diagnóstico, ausencia de compromiso otorrino-laringológico, mortalidad comparada con la población general está aumentada prácticamente 3.7 a 4.8 veces más. Y ha mejorado con nuevos tratamientos. Ha mejorado. La tasa estandarizada de mortalidad, la tasa estandarizada de mortalidad ha mejorado en los últimos años. Otro dato interesante de estas vasculitis en general es que tienen episodios de recaída. Con todas pasa lo mismo. Con el Takayasu, por ejemplo, que es una arteritis cerebral gigante, nosotros hacemos arteriografía porque tenemos pacientes que han hecho ACV, por ejemplo, que han hecho ACV por el Takayasu, que se ha obstruido la carótida. Me acuerdo de un clarito de una persona, de una paciente de 25 años que hizo un ACV por Takayasu, no vive por Takayasu. Entonces, como hacen recaídas, ¿con qué las vamos a evaluar? Porque la presión arterial estaba desaparecida en un brazo y en otro. Se puede hacer cirugía, es una cirugía complicada, pero se puede hacer. Pero lo llamativo de esta es que siempre van a estar sufriendo de recaídas. Entonces, las evaluamos con velocidad de sedimentación, porque como la velocidad de sedimentación en todas las vasculitis pueden ser altas, igual que la baja de peso. La baja de peso también
es un dato importante. No hay prácticamente vasculitis que no hayan bajado de peso de manera significativa. Recuerdo alguna vez también que un profesor extranjero que vino levantó la mano y dijo, bueno, este paciente que están discutiendo, ¿ha bajado de peso o no ha bajado de peso? Porque no había esa información en la historia. Entonces, si ha bajado de peso como 10 kilos, entonces sí es vasculitis. O sea, como que el que no baja de peso no será vasculitis. Todos estos grupos de vasculitis. Tenemos un grupo de vasculitis de grande calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. No basta con decir que es vasculitis, ¿no? Sino tenemos que llegar al diagnóstico, nombre y apellido, pero los tratamientos son iguales, ¿no? No hay problema. La flor de pequeña base que hemos visto, incluso el Surestar, también el tratamiento es muy similar. Y acá tenemos la tasa de recaída según el ANCA. Supuestamente hay más recaídas con PRPs. Está en azul. En rojo está el NPO. Se ve pues que hay unas recaídas mayores con el PRP. Ya. Vamos a ver entonces cómo me da pena no haber traído las otras. Bueno, ya me pasó eso. La vasculitis, entonces, es una inflamación de vasos sanguíneos que lleva a daño tisular. Puede afectar a cualquier órgano o sistema que se nutra de sangre. Se presenta a los médicos como un reto de diagnóstico debido a que los síntomas son heterogéneos y a menudo se deben a que afectan a varios órganos. La granulomatosis de Wegener o por aquí de la tos y la PAN afectan primariamente los pequeños vasos. Y las principales células del sistema inmune involucradas por los neutrófilos, todos los neutrófilos, las células C productoras de ANCA y las células TH7 también entran en prueba ahí, en el momento de la inflamación al endotelio y al daño. Bueno, el rituximab es un anticuerpo monoclonal del vector de células TCD20 aprobado por la FDA para alternativa terapéutica de una antibiótica microscópica o de INFAM. Estos estudios ARE y rituximab han demostrado ser tan efectivos en la terapia estándar que un aumento de estos. Lo que pasa también es que la ciclo está muy ligada a infecciones causadas por la quimioterapia, que es una quimioterapia. Entonces, está buscando un tratamiento más efectivo sin que haya el efecto colateral de la ciclotoxina. De hecho, la ciclotoxina tiene una lista larga, hay que explicarle a la paciente que van a tener un 30-40% de quedar infértiles, de dañar sus ovarios, de tener menopausias prematuras, y hay que estar cuidando de las infecciones, hay que tener cuidado con el tema de las vacunas. Y sobre todo, también, que la mortalidad a veces no se produce por la enfermedad, sino por las infecciones secundarias a nuestra terapia. Muchos colegas tenemos miedo a las vasculitis severas porque hay que estarse cuidando mucho de los eventos adversos. Bueno, por las disculpas del caso, porque no tuve alguna diapositiva, no sé qué pasó. He traído una versión anterior, pero ya. Bueno, tenemos tiempo para hacer algunas preguntas que deseen.